Bueno, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Un gusto saludarlos en este día. Bueno, un enorme gusto de poder estar aquí con ustedes. Bueno, eh, mi nombre es Diego Bringas, soy docente de Ciencias Sociales. Bueno, le doy la bienvenida en este día, el día de hoy, 11 de junio, en el cual vamos a explicar las temáticas que vamos a tratar el día de hoy. Todo nuestro agradecimiento al Grupo de Perú que nos da la oportunidad y nos da el gran privilegio de poder compartir es- eh, este momento académico, formativo eh, eh, y profesional, ¿no? Con todos ustedes. Bueno, vamos a ver lo que son los puntos y las temáticas que vamos a tratar tanto para el área de ciencias sociales como el curso de desarrollo personal y ciudadanía. Vamos a ver los siguientes aspectos: nociones cartográficas y de orientación de espacio temporal, interpretación de escalas geográficas, manejo de fuentes de información en el cual explican y sirve para comprensión e interpretación del espacio geográfico y el ambiente. Vamos a ver también los espacios continentales. En este caso vamos a ver aspectos muy precisos, muy enfáticos. Perdón, vamos a hacer mucho énfasis en lo que son aspectos esenciales de las ubicaciones geográficas y los grandes espacios continentales, así como también el marco legal e institucional que promueve la protección de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, vamos a pasar antes a un video formativo que quiero yo compartir con ustedes antes de empezar con la ponencia del día de hoy. Muy bien, bueno, les doy la bienvenida en este día y vamos a compartir el material a continuación. Los elementos de localización que utilizamos para ubicarnos en la superficie del planeta Tierra. Vamos a hablar de los paralelos y los meridianos. En primer lugar, tenemos que desarrollar el concepto de red geográfica. Esta red geográfica, les cuento, está compuesta por una serie de líneas imaginarias que abarcan toda la superficie planetaria. Algunas de estas líneas tienen dirección este-oeste y se las denomina paralelos. Y a su vez, otras tienen dirección norte-sur y se las denomina meridianos. Tanto los meridianos como los paralelos, les cuento, tienen características propias que veremos a continuación. Les cuento que los paralelos son circunferencias, para que ustedes puedan ir tomando nota, claro está, de diferentes diámetros. El diámetro máximo se localiza en el ecuador, esta línea que divide al planeta. El diámetro mínimo se va a localizar aquí por arriba y por debajo, es decir, en lo que serían los polos. También les cuento que se establece por convención que el paralelo que pasa por el ecuador se lo conozca como paralelo de referencia. ¿Por qué paralelo de referencia? Bueno, porque va a dividir, como decíamos, al planeta en dos hemisferios, en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Y además, este paralelo de referencia toma el valor de 0 grados. Los valores que toman los paralelos, entonces les cuento, van de 0 a 90 grados. ¿Y qué más podemos decir de esto? Entonces, en el ecuador nosotros decíamos el paralelo de referencia se toma el valor 0 grados y su valor va aumentando hacia los polos hasta tomar el valor máximo de 90 grados en el polo norte y de menos 90 grados en el polo sur. Entonces en el hemisferio norte va en aumento y cuando se dirige hacia el sur va en descenso, es decir, toma el valor negativo. Es decir, entonces, que en el hemisferio sur todos los valores de los paralelos son negativos, como estamos marcando aquí. Y en el hemisferio norte todos los valores son positivos. El rango de valores, además, vamos a aclarar esto, va a quedar conformado de la siguiente manera. Paralelo norte 90 grados, ecuador 0 grados y paralelo sur menos 90 grados para que ustedes puedan ubicarse un poquito mejor. Vale aclarar que hablamos de grados porque los valores que tienen los paralelos provienen de mediciones sobre una esfera y estas se expresan, como sabemos, en grados sexagesimales.
Ahora vamos a hablar de algunos paralelos especiales. Uno de estos paralelos especiales van a ser ni más ni menos que los trópicos que indican el comienzo de los solsticios, temas que habíamos visto en el tutorial, recordemos, de movimientos de la Tierra. Entonces decíamos que los trópicos, ¿sí?, indican el comienzo de los solsticios. Muy bien, es decir, la posición del Sol el 21 de junio, recordemos, en el hemisferio norte, y el 21 de diciembre en lo que sería el hemisferio sur, que indican el comienzo del verano en cada hemisferio. Para el hemisferio norte vamos a tener el trópico de Cáncer, que ya lo marcamos hace algunos segundos. Y para el hemisferio sur tenemos el trópico de Capricornio, que estamos viendo aquí en estas líneas punteadas. Los otros paralelos especiales son los círculos polares, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Ahora bien, vayamos ya a estudiar otro punto que nos queda pendiente, que es el tema de los meridianos. Los meridianos también son circunferencias como lo son los paralelos, pero son circunferencias que tienen todos igual diámetro, como ustedes pueden apreciar en la imagen, y todas convergen en los polos. Otra característica que podemos agregar es que a cada meridiano le corresponde su contrameridiano, es decir, le corresponde su contrameridiano en su continuación al cambiar de hemisferio. Para los meridianos también hablamos de un meridiano de referencia, que es el que pasa por la ciudad inglesa de Greenwich, que es conocido como el meridiano de Greenwich. Como decíamos, también conocido como meridiano de referencia, que toma el valor 0 grados. Este meridiano entonces divide la Tierra en dos: en el hemisferio oriental, es decir, oriente es sinónimo de este, y en el hemisferio occidental, entendiendo que occidente es sinónimo de oeste. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de los meridianos? En cuanto a los valores que pueden tomar los meridianos, decimos que su rango va de 180 grados a 180 grados. El valor 0 va a estar localizado, como decíamos, sobre el meridiano de Greenwich. Todos los meridianos del hemisferio occidental poseen valores negativos y todos los meridianos del hemisferio oriental poseen valores positivos. Sintéticamente, esto lo podemos traducir entonces: en la zona oeste valores negativos, en el hemisferio oeste valores positivos, teniendo en cuenta que el meridiano de Greenwich, el meridiano de referencia, marca la mitad con su valor 0 grados. Muy bien, los invitamos a que vean nuestros próximos videos de geografía. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Muy bien. Bueno, entendamos que para interpretación y evolución que ha tenido este sistema cartográfico, porque en realidad los sistemas de coordenadas son consecuencia de lo que la ciencia cartográfica nos puede dar, que con el tiempo ha tenido una gran evolución y que hoy en día se utiliza mucho para el cálculo de puntos de referencia que hacen que el ser humano pues tenga una orientación correcta hacia qué direcciones, hacia qué punto de la Tierra está ubicado, y también ha servido de gran ayuda para que la gente, especialmente los transportistas, ¿no? O las personas que se dedican al servicio de transporte, pues puedan tener una correcta orientación. Eso también es importante. Creo que esas líneas, como nosotros lo vemos, no es que existan explícitamente, sino que son catalogadas como líneas imaginarias que tienen una gran importancia, ¿no? Una gran relevancia, que es la correcta orientación del espacio y también comprender sus fenómenos, ¿no? Ya que la manera de estudiar el espacio geográfico no solamente se comprende por las ubicaciones o los fenómenos geográficos que pueda tener, sino también se comprende sobre la relación que tiene el ser humano con la naturaleza y cómo éstas también pueden ser modificadas, pero también en un determinado espacio, un determinado tiempo también. Entonces, las nociones cartográficas nos hacen referencia a la orientación en el espacio geográfico, ¿no? Porque son fundamentales para comprender y representar el mundo que nos rodea. Claro que esto también corresponde a criterios específicos, que son la, eh,
la interpretación, la formación y la elaboración cartográfica que se da a los mapas, que eso también corresponde a criterios muy específicos que también son las escalas, ¿no? Que vamos a verlo conforme vayamos viendo la ponencia. Primero, vamos a ver cuál es el elemento fundamental, ¿no? Que es la representación del mundo, que es los mapas, ¿no? Un mapa es una representación gráfica y también representa una escala de la superficie terrestre, ¿no? Porque se quiere graficar y representar en lo posible cómo está compuesto los territorios continentales, el sistema hidrográfico, etcétera, ¿no? Entonces, este utiliza tres tamaños: escala pequeña, escala grande y escala mediana. A ver, bueno, recordando un poco también de lo que hemos alguna vez visto, este tema yo lo he tratado muchas veces con mis estudiantes en algún momento de mi vida. Las escalas pequeñas, ¿en qué caso se utiliza? Para graficar. ¿Para qué se utilizan las escalas pequeñas? ¿Qué es lo que más nos va a dar punto de referencia? Normalmente las escalas pequeñas se utilizan para graficar, entonces, por ejemplo, para graficar eh, sí, de acuerdo a lo que les menciono, también las escalas grandes solo se utilizan para hacer gráficos, o esto mucho lo utilizan los arquitectos para hacer obras importantes, para poder hacer representaciones en planos, porque son áreas más específicas, más pequeñas, que en la realidad, claro, es pequeña en la realidad en cuanto el arquitecto o la persona que va a hacer esa obra le va a permitir una mayor amplitud de poder ver el espacio geográfico bajo un análisis más profundo, ¿no? Las cartas topográficas o las áreas continentales más pequeñas se utiliza en escala mediana, ¿no? Eh, Vamos a ver la topografía, ¿no? En este aspecto, ¿no? La topografía muestra características físicas como los tipos de relieve, que son las montañas. También hace referencia a el relieve que compone a los ríos y las elevaciones del relieve terrestre, ¿no? Esas son cartas topográficas. Muy bien. Luego tiene los mapas, no solamente ve la topografía, ¿no? O sea, no solamente ve los distintos niveles de relieve, sino también ve las distintas temáticas eh, que están enfocadas a la información específica, como la distribución de la población, el clima o la economía, ¿no? Esos son los campos temáticos, ¿no? Todos los mapas pueden interpretarse según lo que el investigador, el geólogo o los economistas o cualquier analista, ¿no? Quiera poder estudiar, ¿no? Por eso existe una ley, por eso que existen los mapas temáticos, en el cual tienen una leyenda que nos explica en qué criterios está dado, ¿no? Por ejemplo, los países que en desarrollo, el índice económico, el índice de pobreza, etcétera, ¿no? Están también los mapas políticos, que tiene que ver más con la distribución geopolítica que manejan las naciones, ¿no? Es decir, cómo está compuesto los países, los estados, los departamentos, ya tiene que ver con un plano más jurídico. Bueno, entonces, entendiendo esta diferencia, vamos a ver que la escala en un mapa indica la relación de dimensiones, ¿no? Las dimensiones que hay entre la realidad con lo que se está graficando en el mapa, ¿no? Se puede expresar de dos formas: numérica y gráfica, que las dos son válidas para poder utilizar porque ambas se apoyan entre sí, porque la numérica te va a indicar el tamaño de la tierra que se quiere graficar, es decir, el kilometraje o la distancia que hay.
del campo terrestre, ¿no? Por ejemplo, una escala de 1/100.000 quiere decir de que un centímetro en el mapa equivale a 100.000 kilómetros en la realidad, ¿no? Entonces ahí el cartógrafo va diseñando, va teniendo una idea de cómo va a graficar los mapas. Ahora que hay tanta tecnología, que la tecnología está muy avanzada, la ciencia está muy avanzada, las representaciones cartográficas son más rápidas, ¿no? Incluso también lo hacen eh, con tecnologías innovadoras de la digitalización, ¿no? O el satélite también para graficar eh, distintas partes de la Tierra, ¿no? Bueno, la escala gráfica es una barra que indica la distancia real. Es decir, que te va a mostrar un gráfico real en barras, ¿no? De cómo está compuesto eh, cada parte de la Tierra. Eh, bueno, entonces, vamos a ver qué son las proyecciones cartográficas. Bueno, son métodos. Estos métodos suelen ser utilizables para poder estudiar cualquier campo específico del planeta Tierra. Permite una proyección específica para poder proyectar cierta parte de la Tierra que sea útil para su estudio, ¿no? Por ejemplo, hay proyecciones cilíndricas, cónicas, azimutales, ¿no? Que son las principales que se utilizan. Eh, eh, hay cenital también. Entonces, ¿qué va a permitir este tipo de proyecciones? Va a permitir un mejor estudio del relieve terrestre sin caer en distorsiones o confusiones, ¿no? Por ejemplo, para poder la, la proyección cilíndrica, como dice su nombre, cilindro, ¿no? Sabemos que el cilindro es como un recipiente transparente en el cual se ubica y se pone el, eh, el planisferio, ¿no? ¿Qué permite esta proyección cilíndrica, ¿no? Permite ver con mayor claridad las áreas continentales y sus hemisferios, así como también eh, las distancias angulares que tiene la Tierra desde punto de referencia de las latitudes, ¿no? Así como también las longitudes, ¿no? Nos va a permitir ver mejor el relieve terrestre que las zonas hidrográficas que hay en el mundo, ¿no? Las cónicas, ¿no? Cónica significa que tiene forma de cono. Se coloca dentro de un cono pegado por la línea del ecuador, ¿no? O sea, nos permite ver bajo ese plano el desarrollo y la producción de resultado que nos va a permitir ver un área continental más alejado de los puntos de tanto del meridiano cero como el paralelo cero, ¿no? ¿Para qué sirven las proyecciones cónicas? Para dar una mejor visión a los polos, ya que en la proyección cilíndrica no se puede ver con claridad. La proyección cónica te va a permitir una mayor amplitud de las zonas más alejadas de la Tierra, como son los polos, ¿no? Sabemos que hay dos polos, ¿no? El polo norte y el polo sur. Ahora hay una proyección también cenital, ¿no? Que nos permite ver imágenes eh, más separadas, ¿no? ¿No? Más separadas y más específicas de la conformación del relieve terrestre junto con los sistemas hidrográficos que componen la Tierra, ¿no? Bueno, mayormente tiene estas representaciones y bueno, eso también nos ayuda a tener una mayor visión de estudiar los campos terrestres. Bueno, vamos a ver la orientación en el espacio geográfico. Primero, lo básico más esencial para enseñar a nuestros estudiantes es los puntos cardinales. Sabemos que los puntos cardinales tienen sus variantes, ¿no? Sureste, noreste, ¿no? Sus variantes, ¿no? En base a este criterio se va a construir lo que son los sistemas de coordenadas o los sistemas de coordenadas geográficas, en el cual utiliza dos criterios importantes, que son las mediciones angulares. Recordemos que
Las distancias que hay, las distancias que nos permite ver la ubicación desde cualquier punto de la Tierra se mide siempre por ángulos, no se mide por centímetros ni por kilometraje, nada, no, solamente se toma referencia sobre escalas, ¿no? Tenemos las latitudes y las longitudes. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. A ver, estimados colegas, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, las latitudes. ¿Qué visión nos va a permitir? ¿Qué nos permite medir las latitudes? A ver, ¿qué nos permite ver las latitudes? Ya, a ver, las latitudes nos permite ver la distancia angular que hay desde el paralelo cero, que es del Ecuador, el paralelo cero, hasta 90 grados norte y 90 grados sur. Muy bien. Eso es lo que nos permite ver, de 0 a 90 grados, ¿no? Sabemos nosotros de que las mediciones son positivas y negativas. Es como el plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano tiene sus lados, ¿no? Positivo y negativo. Claro que en este caso no se aplica tanto esa ley matemática, ¿no? Aunque no queremos llegar todavía a ese punto, pero sí es importante también dominar este aspecto, ¿no? Para que el estudiante desarrolle competencias importantes, es importante que sepa estas bases teóricas, ¿no? Porque estas bases teóricas le va a permitir ver más situaciones relacionadas con el espacio y el ambiente. Muy bien. De 0 a 90 grados sur, que es desde el Ecuador, hasta el 90 grados, que es el máximo punto sur, que es la Antártida, ¿no? De 0 a 90 grados norte, ¿no? Desde el Ecuador hasta el polo norte, es decir, por el Ártico. Muy bien. Eh, En cambio, las longitudes es la distancia en grados de este a oeste del meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero. Ujú. A ver, eh, a ver, permítanme. Ah, entonces, ¿qué nos va a permitir? Esta interpretación de las longitudes se interpreta de 0 a 180 grados este y 0 a 180 grados oeste, ¿no? Entonces, esta amplitud nos va a permitir ver con mayor claridad eh, un aspecto que quería yo compartir. A ver, permítame, por favor, que sea. A ver, bien. A ver, solo un segundo, por favor, se me ha colgado el PPT. ¿No? A ver, vamos a ver, permítame, por favor. Ya, listo, ya está. A ver, vamos a volver a compartir. Eh, ya, disculpas por los inconvenientes. Ya, vamos a ver aquí. Listo. Listo, como les seguía diciendo, esto nos va a permitir ver mayor, eh, con respecto a ello.
Nos va a permitir ver primero las longitudes que hay de la Tierra de este a oeste, o sea, desde el meridiano cero hasta el este, ¿no? Que tiene que ver con el oriente, ¿no? Oriente del mundo, ¿no? Hasta Oceanía, ¿no? Y después, y al occidente, ¿no? Que tiene que ver con el, bueno, el occidente, ¿no? El continente europeo, el continente americano, ¿no? Parte también del continente africano. Entonces, bien, entonces, ah, bien. Entonces, ¿qué referencia nos va a marcar? Fácilmente. Los países que tienen mayor longitud, tanto este como este, pueden tener el mismo cálculo horario. Muy bien. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los países que tienen mayor longitud, o sea, que están más alejados, o sea, más ligados al oriente o al occidente, su diferencia horaria es la misma. Por eso es que entendamos que también hay países que, por ejemplo, los australianos se encuentran la longitud en cuanto al sistema de coordenadas de los australianos es más grande que la de los peruanos. Por eso, por eso es que en Australia son casi 24 horas de diferencia que aquí, al igual que también en países como Japón, como Corea, que también están alejados, ¿no? Sus longitudes son muy grandes, ¿no? Los países que tienen mayor cercanía con la longitud cero, su diferencia horaria es menor que los que están más alejados. Ahora, ¿qué puede, cómo este sistema de coordenadas ha trascendido a través del uso de la tecnología? Y eso también es un punto importante a juicio crítico de los estudiantes. Cómo nosotros podemos hacer el punto de reflexión para que los estudiantes sepan la importancia que tiene, eh, de acuerdo a lo que les digo, ¿no? Ah, a ver, bueno, la brújula, que es un antiguo sistema que también nos ha traído muchos beneficios en su momento y con el tiempo fue evolucionando al sistema GPS, ¿no? El sistema GPS y el roce de los vientos, que también fue importante para poder marcar un indicio a lo que es eh, el indicio de lo que es los puntos cardinales, ¿no? Bien, entonces, viendo este punto, vamos a también interpretar cómo es la interpretación, análisis de mapas, ¿no? La leyenda y los símbolos, ¿no? Entonces, la leyenda y los símbolos nos hacen referencia también a los colores, este, que representan diferentes características geográficas y las construcciones humanas, ¿no? La curva ¿qué nos permite ver esto? Criterios o amplitudes o accidentes geográficos, así como también distintos criterios eh, de acuerdo a lo que les digo, ¿no? Eh,
A ver, permítame. Ya, muy bien. También están las curvas de nivel, ¿no? Que los mapas topográficos también nos indican, ¿no? Eso también nos orienta a ver las formas del relieve que tiene nuestra Tierra, ¿no? Ahora, hay técnicas también de orientación que se utilizan, ¿no? Por el uso de naturaleza o los mapas mentales, ¿no? Por ejemplo, el uso por su naturaleza tiene que ver con la observación de la posición del Sol y las estrellas en cuanto a una orientación tradicional, ¿no? Esto también nos permite ver mapas temáticos muy sencillos, ¿no? Eh, que nos permite ver también orientación espacial, también apoyado del microscopio también, que es importante. Tenemos también los mapas mentales basados en la observación de entorno físico, ¿no? Estas son técnicas que se aplican para poder interpretar y desarrollar la comprensión sólida de las características cartográficas que hay en el relieve. Eh, eh, para, para los momentos que se utilizan, ¿no? Bien, bueno, una de las cosas que también podemos ver en este sentido, uy, ¿qué pasó? Bueno, a ver, vamos a volver a compartir, creo que me salió algo aquí. Ya, ahora sí se puede compartir. Muy bien. Ahora, dentro de estos aspectos, vamos a ver cuáles son las interpretaciones de las escalas, ¿no? A ver, ¿qué es una escala? En este caso, estamos viendo la escala dentro del aspecto geográfico, ¿no? Eh, no estamos, claro, no estamos hablando del aspecto sociopolítico o netamente social, porque también es un criterio también para estudiar los espacios geográficos, ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel local o a nivel internacional, como queramos interpretarlo, ¿no? También diversos fenómenos geográficos tienen un gran impacto significativo en la sociedad, ¿no? Eso creo que nosotros también lo sabemos y eso también es importante tener conocimiento de ello, ¿no? Eh, pero en este caso vamos a ver la escala a nivel de mediciones e interpretaciones también que se puede dar en los hemisferios, ¿no? La interpretación de escalas es fundamental para entender la relación de una representación cartográfica, así como también las dimensiones reales de un territorio. Esto también permite transformar distancias medibles y que puedan ser reflejados en la realidad, ¿no? Así como también, o viceversa, ¿no? Vamos a ver los aspectos claves que constituyen la interpretación de escalas, ¿no? Hay escala numérica. Muy bien. Esta escala numérica funciona como una fracción de poder representar en lo mejor posible el espacio que hay en la realidad con el espacio que hay a nivel terrestre. Muy bien. En este sentido, en este sentido, esta unidad nos va a permitir interpretar espacios gráficos de acuerdo a lo que queramos ver, ¿no? Si queremos representar los continentes, tiene que ser a escala pequeña, definitivamente. Eh, ¿No? Y así que sucesivamente, ¿no? Si queremos graficar espacios muy pequeños que nosotros podamos ver en la realidad más grande, tiene que utilizarse a escala grande. La escala gráfica es una barra dividida de segmentos que también nos permite ver la distancia real entre la realidad y el espacio terrestre, ¿no? También hay una escala verbal también, que facilita la comprensión directa sin necesidad de cálculos adicionales, ¿no? Aunque esta escala no es muy usable, pero sí esta escala verbal permite también ver kilometrajes, especialmente cuando son islas o espacios continentales medianos. Bajo este criterio es como se interpreta
las escalas geográficas. Bien, tenemos también, por ejemplo, un centímetro equivale a 100.000 de terreno. Eso también es importante tener en mención eh, en lo que yo les transmito. Si fuera, por ejemplo, menos de 100.000 ya sería escala grande, ¿no? 100.000 es escala pequeña, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles las comparativas que hay entre escala gráfica y la escala numérica, ¿no? Que ambas se apoyan entre sí y que tienen una misma representación, pero siempre nos va a marcar eh, la interpretación de un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, 10.000 es para escala grande, ¿no? Para lugares pequeños, ¿no? Se utiliza para áreas pequeñas, ¿no? También está la escala pequeña, que su numeración es más grande, ¿no? Por ejemplo, uno sobre 1.000.000, tremendo, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Así también se calcula y se puede representar ya áreas continentales más grandes, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que les digo también, eh, esto dependerá mucho de los accidentes geográficos que hay, también depende mucho también eh, de la diversidad geográfica que hay en un país, ¿no? O que haya en un continente, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí, colegas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, colegas? A ver, me hacen una pregunta aquí. Ya, nada, ya. Muy bien. Consideraciones adicionales. Primero, las escalas tienen que tener precisión, porque sin precisión no se puede hacer un cálculo determinado y eso puede ocurrir a fallos que pueden también tener problemas de índole judicial, ¿no? Especialmente cuando son países que quieren delimitar sus fronteras, ¿no? Esto también tiene una comprobación legal, ¿no? Las escalas pequeñas son útiles para obtener la información general de áreas grandes, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Distorsión. Por ejemplo, algunos pueden introducir un tipo de distorsión de la superficie terrestre, ¿no? Aunque se quiere ver en lo mejor posible cómo está representado la Tierra, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Eh, eh, otro aspecto también, otra cosa que también es comprende interpretar correctamente las escalas geográficas, porque permite también. Bien, esto también nos produce también una manera efectiva, también analizar la información geográfica que tiene también el espacio geográfico y también las unidades y los kilómetros que tiene la Tierra, ¿no? También nos ayuda a poder tener una mayor claridad en el uso del sistema de coordenadas, ¿no? Y esto
también nos permite ver con mayor claridad también las distancias que hay desde un punto de la Tierra hacia otro punto de la Tierra. Bien. Y también los distintos usos horarios, ¿no? Que los usos horarios tienen su punto de referencia, los usos horarios va a ser las longitudes, ¿no? Eso es indudable. Bueno, eh, vamos a cómo manejar las fuentes de información para comprender el espacio geográfico del ambiente. A ver, ¿cómo manejamos nosotros la información de acuerdo a un relieve terrestre o de acuerdo a una realidad? A ver, primero, los datos. Eso hay que saberlo. Para poder saber un fenómeno geográfico o un fenómeno social, ¿qué es lo que ocurre normalmente? La combinación de datos de diferentes orígenes permite obtener una visión más completa y precisa de la realidad geográfica, ¿no? Pero también nos permite ver fenómenos que puedan suceder y que puedan generar un gran impacto social. Eso también es importante, ¿no? Por eso toda esa gama de información también es importante que pueda ser analizada y que pueda ser estudiada, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño, que es un fenómeno meteorológico que nos... Bien, para eso también, eh, de acuerdo a lo que les digo, también podemos ver esas fuentes para comprender el espacio geográfico. Primero ya sabemos los mapas y la cartografía, que eso ya lo hemos visto antes. También hay mapas que son topográficos, temáticos, geológicos también, que nos ayudan a ver la estructura de la Tierra, ver la información como el clima, la vegetación, también el suelo, la distribución de la población, ¿no? Esto es importante también en los mapas temáticos, cómo se distribuye la población. También podemos verlo también a través de la información específica, ¿no? Que tiene la Tierra, ¿no? Eh, bueno, ta- también están las imágenes satelitales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las visitas detalladas de grandes áreas de la superficie terrestre, ¿no? Esto permite un mayor análisis de cambios en el uso del suelo, ¿no? Por ejemplo, cómo está la situación de la Tierra de acuerdo a un accidente geográfico y se utiliza la tecnología satelital, ¿no? Como el MODIS, el Sentinel, ¿no? Son proyecciones que se utiliza con rayos X, ¿no? Para poder ver la representación de la Tierra, ¿no? Eh, También hay el sistema de información geográfica, se llama SIG, ¿no? Es una recopilación de un almacenamiento de información para un análisis y visualización de datos geográficos. ¿Qué permite esto? Tener más aspectos informativos, ¿no? Por ejemplo, los accidentes que ocurren, los fenómenos geológicos que hay en la Tierra. Y eso también predice mucho también los... eh, puede predecir también accidentes geográficos, puede predecir también fenómenos que tienen que ver con sismológicos, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento de placas también y los cambios de clima. También hay los datos climáticos y meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, las precipitaciones, la humedad que hay en distintas partes del mundo, ¿no?
Eso también son fuentes importantes, ¿no? Hay organismos que también lo defienden y también lo realizan, ¿no? A ver, instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también, eso también son bases de datos estadísticos, ¿no? Esto se realiza cada cierto tiempo para poder determinar cómo está la situación de la Tierra a nivel geográfico en cada sector del mundo, ¿no? También permite tener un análisis también de los hechos sociales, políticos o demográficos que sufre un país, así como también el nivel de desarrollo económico, otros factores que hay en el mundo, ¿no? Bueno, también están también los estudios y publicaciones científicas. Eso corresponde ya a planos más académicos. Bien, entonces, también está eh, la observación de trabajos de campo. Bueno, estos trabajos de campo también eh, son esenciales para validar y complementar la información obtenida de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, a través de encuestas o entrevistas o mediciones y muestreos, ¿no? También. Eso también es importante, ¿no? Otro aspecto que podemos ver también es la información histórica y documental, ¿no? Por ejemplo, recoger información que está relacionada también con la evolución histórica del espacio geográfico, archivos o fuentes científicas que quedaron, y eso también son importantes. O son puntos de referencia que también son importantes porque también hay que entender la evolución que tiene la Tierra, ¿no? Y eso también es determinante, ¿no? Eh, bueno, a ver, eh, integración y uso de diferentes fuentes. Por ejemplo, hay triangulación de datos, ¿no? Por ejemplo, esto se utiliza mucho para combinar información de múltiples fuentes, ¿no? Para tener una visión más clara y más completa sobre un campo de la Tierra que se quiere estudiar, ¿no? Esto, por ejemplo, comparar datos o imágenes satelitales con trabajos obtenidos de campo, ¿no? Siempre hay una comparación para poder llegar a una determinación y a una conclusión. Análisis espacial con SIC, ¿no? Para poder estudiar los diferentes cambios climáticos, topográficos o socioeconómicos también, ¿no? Que puedan darse según sea, cuán significativo sea este tipo de casos en una realidad terrestre, ¿no? Están también los modelos predictivos, ¿no? Para poder crear modelos y prever cambios futuros en el ambiente, ¿no? Eso también, por ejemplo, está los cambios basados en datos meteorológicos y en emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Es más que todo para poder ver y analizar los efectos antrópicos que generan los seres humanos en el ambiente, ¿no? A ver, la visualización y la comunicación está muy relacionado con la creación de mapas y los medios para comunicar los resultados y análisis geográficos, ¿no? Eso también tiene su técnica, tiene sus herramientas y son útiles para analizar datos geográficos, ¿no? A ver, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, algunos casos, ¿no? Por ejemplo, estudios de impactos ambientales, ¿no? Estos impactos ambientales tienen un efecto meteorológico, tienen un efecto climático y también tiene un efecto en el impacto y la proyección de infraestructura, ¿no? Esto también tiene, eh, por ejemplo, si un lugar tiene o carece de una infraestructura eh, segura, eso también se estudia, ¿no? Porque genera un impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, las zonas más vulnerables del Perú que corren el riesgo
sufrir daños a nivel meteorológico, ¿no? Eso también tiene un impacto significativo. Eh, para ello también está la planificación urbana, ¿no? Esto también se utiliza, por ejemplo, para saber datos demográficos, ¿no? Como utilizar la técnica del SIC para planificar el crecimiento de las ciudades y la distribución de los servicios, ¿no? Eso lo utilizan mucho los economistas o los que estudian marketing, ¿no? O los que tienen carreras relacionadas con con la demanda, con la oferta, con la demanda también, y con la proyección empresarial, que también se ve en este caso, ¿no? Eh, También está la gestión de recursos naturales, ¿no? Que se encarga de analizar imágenes satelitales y datos climáticos para gestionar el uso de recursos como el agua y los bosques, ¿no? Esto también tiene un impacto significativo. Por ejemplo, para ver escasez de agua o la situación de los ecosistemas o los bosques de las áreas verdes que hay en distintos lugares del mundo, ¿no? Está también la prevención de desastres, ¿no? Para poder estudiar y ver planes de mitigación y respuesta frente a un desastre, ¿no? Eh, De acuerdo a ello, también es importante también analizar estos criterios, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver los espacios continentales y vamos a pasar a un siguiente material audiovisual que quiero compartir con ustedes, ¿no? Continentales. La Tierra está dividida en continentes y regiones, mediante componentes naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. En relación a las regiones continentales, y en específico en la división por continentes, es la siguiente: América, África, Europa, Asia, Oceanía y Antártida. Ahora es momento de que observemos la distribución y división de los continentes en el siguiente mapa. Observamos América, Europa, África, Asia, Oceanía y Antártida. Es momento de que observemos el siguiente esquema, el cual nos dice que la Tierra se divide en continentes y regiones, mediante componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Para completar este esquema, veamos la siguiente información. En relación a los componentes naturales, sabemos que se delimitan considerando la distribución y la diversidad de los componentes naturales del espacio geográfico, como lo son el clima, el relieve, la vegetación, la fauna y los ríos, tal como se muestra a continuación en el mapa de ríos y lagos del mundo. En relación a los componentes sociales, sabemos que se forman y reconocen por sus características sociales. Entre estas regiones se puede diferenciar las culturales y las económicas. En cuanto a los componentes culturales, se reconocen por tener una población que comparte aspectos que la diferencian de otros grupos de población, como lo son la historia, la economía, la gastronomía y las prácticas culturales, entre las cuales destacan
el idioma y la religión. Uno de los aspectos importantes en los componentes culturales son el idioma predominante por país, tal como se muestra en este mapa. En relación a los componentes económicos, se distinguen por el desarrollo predominante de una actividad económica. Se dividen en regiones agrícolas, ganaderas, industriales y mineras. Tal como se muestra a continuación, el ganado predominante en cada país o región. En relación a los componentes políticos, sabemos que la división política actual es el resultado de procesos históricos que involucran cambios políticos, económicos y sociales. Para muestra, la división política mundial actual. Ahora ya tenemos completo nuestro esquema. Muchas gracias por tu atención y no olvides suscribirte. Regiones naturales continentales. Bien, a ver, voy a pasar, ya, correcto, sí, sí, voy a pasarlo nuevamente. Acá hay otro material que está aquí. También continentes y regiones. Cuando hablamos de regiones naturales continentales, debemos desglosar sus términos. Comencemos de lo más grande a lo más pequeño, como si viéramos un mapa desde el espacio. Analicemos primero las regiones continentales. La palabra continente viene del latín continere, que significa mantener unido. Son grandes superficies de terreno que emergen de otras que se encuentran sumergidas en el océano. Estas inmensas superficies, que no están cubiertas por el agua, ocupan solo el 29% de toda la superficie terrestre, lo que equivale a 148 millones de kilómetros cuadrados. La mayoría de estas grandes superficies se encuentran mayormente en el hemisferio norte. Las conocidas como continentes son América, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida. Ahora hablemos de las regiones naturales. Son extensiones que se delimitan considerando la distribución y la diversidad de los elementos naturales de un espacio, que son el clima. Depende de su ubicación entre las líneas que dividen al planeta. Por ejemplo, predomina el clima tropical en el Ecuador, el clima templado entre los trópicos y el clima polar en los polos. El relieve. Se originan las cordilleras, las montañas, las llanuras, las mesetas, las colinas, etc. Por último tenemos a la vegetación, que son las especies vegetales que predominan como matorrales, sabanas, selvas, llanos, chaparrales, etc. En el próximo video hablaremos de las regiones sociales continentales para concluir este interesante tema. Hola, hola, chicos. Bien, bueno, vamos a ver ahora lo que son los espacios continentales de una manera muy específica. Bien, a ver, un área continental. Bueno, un área continental en el mundo se puede interpretar, o se puede explicar, ¿no? Eso es muy importante, explicar eh, la vasta extensión de tierra que alberga una variedad de climas, paisajes y una gran biodiversidad, así como también elementos sociales, ¿no? Prácticamente es una descripción de las áreas continentales, ¿no? Que conforman los continentes, que conforman también una unidad territorial, eh, y también conforman unidades políticas, ¿no? Porque cada país tiene una unidad política, ¿no? Además que también hay ciertas características y ciertas cosas que es importante saber, ¿no? Por ejemplo, vamos con el continente más grande del mundo, el continente asiático. El continente asiático es el más grande y el más poblado, además que también es de los idiomas más grandes, de los idiomas que más se hablan en el mundo, que es el mandarín, chino mandarín. Una variedad extrema de climas y paisajes, así como desiertos áridos y densas selvas tropicales, ¿no? Eso también es importante. Conocidos también por sus grandes espacios, por ejemplo, Siberia, ¿no? Que se encuentra en la región de Rusia, ¿no?
conocido por su clima frío y vastos bosques de taiga, ¿no? Eso también, sus temperaturas son muy bajas y también la vegetación no es tan abundante, pero tiene un gran legado y tiene un gran impacto social, ¿no? En la comunidad asiática, ¿no? El desierto de Gobi, ¿no? Se extiende entre la China y Mongolia y es uno de los desiertos más grandes del mundo, ¿no? El desierto más grande es el Sahara, que está en el continente africano. Eh, el desierto de Gobi es el de los más grandes que hay en el mundo, ¿no? Y tenemos la meseta de Tibet, que es la meseta más alta del mundo, conocido como el techo del mundo, ¿no? O sea, tiene una gran extensión montañosa enorme, enorme, ¿no? Que va grande, grande hacia arriba, ¿no? Muy bien. Y cuya economía es muy respetable también, ¿no? Especialmente en China, que es uno de los mercados más importantes, Corea del Norte, Japón, que tiene una economía actualmente, no, Corea del Sur, perdón, y Japón, que tiene una estabilidad financiera eh, buena, ¿no? Ojo que también el continente asiático pues tiene una parte musulmana, que es la parte de los creyentes en Alá, ¿no? Cuyo simbolismo es la estrella, la media luna y la estrella. Muy bien, ¿cómo podemos identificar esa situación? A medida que nosotros veamos el símbolo de la estrella en las banderas asiáticas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Vamos con el continente africano. Tiene una gran diversidad ecológica y cultural y también tiene una gran variedad de desiertos, selvas y sabanas, así como también tiene una gran variedad de biodiversidad por las grandes especies de fauna silvestre que hay, ¿no? El desierto del Sahara, que es el más grande de todo el mundo, está cubierto gran parte del norte de África. Muy bien. Tenemos también la cuenca del Congo, que es la segunda selva tropical más grande del mundo después del Amazonas, ¿no? Y que tiene una gran variedad de biodiversidad en ese continente, ¿no? Pese a que hay demasiado calor, ¿no? Porque está justamente casi en el centro del Ecuador, ¿no? Y las sabanas de Serengeti, ¿no? Que está en Tanzania y Kenia, famosas por las grandes migraciones de animales, ¿no? Porque claro que estas migraciones son dadas ya por efectos naturales, ¿no? El hábitat natural que se mueven estas especies, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más podemos ver aquí? A ver, América del Norte, aunque aunque quieran llamar América del Norte, Central y Sur, es un solo continente, ¿no? Que es el continente americano, pero tienes sus subregiones, ¿no? Tiene una gran variedad de paisajes, montañas, bosques y desiertos, ¿no? Eso también explica la variedad que tiene el continente, la región de América del Norte. Está el Gran Cañón, formado entre Arizona, Estados Unidos, y está esculpida por el río Colorado, ¿no? Es una formación geológica muy importante y que tiene un gran legado para las generaciones que viven en esa zona de América del Norte, ¿no? Están las planas de la Gran Cuenca, también está al oeste de los Estados Unidos, ¿no? Caracterizado por la influencia de desiertos y montañas, ¿no? Eh, el bosque boreal canadiense, en el cual tiene una gran extensión de bosques que se extiende por todo Canadá, ¿no? Y caracterizado también por climas fríos, en el cual tiene también esa característica el país canadiense, ¿no? Recuerden que América del Norte también es México. México también es parte de América del Norte, ¿no? Y tiene una gran variedad de biodiversidad. También tiene Amazonías y tiene también tiene parte andina también, ¿no? Que lo hace también un territorio muy extenso y muy variado. América del Sur, donde estamos nosotros, ¿no? Tiene una gran biodiversidad y grandes paisajes diversos, además que tiene selva y Andes, ¿no?
Tiene el Amazonas, que estamos hablando de la selva tropical más grande del mundo, y también está el río Amazonas, que es el río más caudaloso y que llega hasta las costas del Atlántico, ¿no? Pasando por Brasil, ¿no? Principalmente en las zonas donde hay más bosques está Brasil y Perú, ¿no? Que son los que más tienen Amazonía, ¿no? Está los Andes, que es la cadena montañosa más larga del mundo, atravesando varios países de norte a sur, ¿no? Eso también es importante porque le da una variedad climatológica y una gran variación del relieve terrestre, ¿no? Está también los pantanales, ¿no? O Pantanal, que es el humedal tropical más grande del mundo, ubicado principalmente en Brasil, ¿no? Que son zonas movedizas que sí suelen ser peligrosos si es que nos va las personas a visitar esos lugares con la guía correspondiente que se necesita, ¿no? Eh, Está también Antártida. Vamos a hablar también de los polos, ¿no? El polo sur, ¿no? Bueno, es una parte también, se puede denominar como parte continental, porque entendiendo que también que es vasto y muy grande, ¿no? Porque tiene grandes espacios como la plataforma de hielo de Ross, la plataforma de hielo más grande de la Antártida, y las montañas las transantárticas, ¿no? Que que divide esta parte de la Tierra en dos regiones también, ¿no? La parte más congelante y la parte menos congelante, ¿no? El norte de Shetland y el Ross de Shetland, ¿no? Que más allá de ello no se ha podido investigar tanto sobre la Antártida debido a las altas olas de frío que hay en ese punto de la Tierra, ¿no? Ya que mucha gente ha muerto por tratar de hacer expediciones científicas, ¿no? Vamos con el continente europeo, el segundo continente más pequeño del mundo, ¿no? Porque el primer continente más pequeño es Oceanía. Aproximadamente tiene una gran variedad cultural histórica, pero debido a climas templados y de gran herencia cultural para toda la cultura occidental, ¿no? Está la llanura de Europa Oriental, que se extiende desde Alemania hasta los montes Urales, ¿no? Que son las cadenas del relieve terrestre más importantes que hay eh, en, en el continente europeo. Están los Alpes también, ¿no? Así como para nosotros son los Andes, para los europeos es los Alpes, ¿no? Las Alpes son montañas que atraviesan varios países, ¿no? Esto también incluye y compromete a Suiza, a Francia y a Italia, ¿no? La península escandinava, ¿no? Los países escandinavos, ¿no? Que se encuentran al norte de Europa, ¿no? Incluye paisajes montañosos y fiordos, ¿no? Que tiene un gran relieve terrestre y también con grandes variaciones climáticas, ¿no? Eh, Vamos con Oceanía y con Australia. ¿Por qué mucho se menciona Australia? Porque Australia es la isla más grande de ese continente, ¿no? Nueva Zelanda también es una de las islas más importantes que hay y tiene también, forma parte también de una gran historia, ¿no? Que tiene esa parte del mundo, ¿no? Las características de este continente son sus climas áridos, semiáridos y tropicales, así como también una gran fauna y flora, y que tiene los arácnidos y reptiles más peligrosos del mundo. Y tiene muchas especies endémicas, ¿no? Que también hace un territorio una gran naturaleza, ¿no? El Bowcat, que es una de las de unos grandes espacios geográficos que son regiones áridas, semiáridas en el interior de Australia. Tenemos la gran barrera de coral, ¿no? El coral más grande, el arrecife, ¿no? Que es el coral más grande del mundo, frente a la costa de Westslav, ¿no? Westslav, ¿no? Que está también límite con el continente asiático, ¿no? El desierto de Simpson, ¿no? Que es uno de los más grandes desiertos de arena de Australia, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí. Ahora voy a compartir esta área con ustedes de lo que es desarrollo personal y ciudadano, ¿no? Porque también hay que ver, bueno,
este punto va a ser dedicado a, a esta competencia, ¿no? Que estamos viendo. Antes de ello, voy a pasarles el marco legal de la Constitución Política para que se pueda entender como un preámbulo, ¿no? A este punto, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? En Enterarse, presentamos ¿qué es la Constitución? La Constitución peruana es el conjunto de reglas y principios, entre otros, de más alta jerarquía. Esta agrupa y regula los aspectos más básicos para que la sociedad peruana pueda funcionar y sienta las bases para la construcción del resto de normas. Así, en términos simples, cumple con dos funciones básicas. La primera es que establece los derechos fundamentales de los que goza todo ser humano en el Perú, y conectado con ello, qué garantías debe ofrecer el Estado para proteger esos derechos y permitir su cumplimiento. También trata sobre los deberes que debe cumplir todo ciudadano ligados a esos derechos fundamentales. La segunda función, y quizás la más importante, es que organiza al Estado peruano y fija limitaciones a sus poderes. Así, en esta segunda función se hace evidente algo llamado Estado de Derecho, es decir, que todos los peruanos, instituciones, funcionarios públicos y el Estado están sometidos a la Constitución y a las leyes vigentes. Más aún, en esta misma línea, la propia Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto, según el propio Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú, hace referencia al llamado principio de legalidad. Es decir, los peruanos son libres y esa libertad puede ser solo limitada por la ley o la Constitución. Ningún funcionario, sin importar el cargo que tenga, ni el presidente, pueden transgredir esos derechos protegidos por la Constitución. Es así como poco a poco la Constitución va desarrollando los límites en la actuación pública y de los individuos, a través del principio de legalidad y la existencia del Estado de Derecho. Sin estos principios básicos, la Constitución no podría cumplir su función. La Constitución define al Estado peruano como un Estado democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una república y establece así la separación de poderes. Para entender más sobre cómo se organiza el Estado peruano, puedes ver nuestro video dedicado a eso. La Constitución nos dice, así, cómo deben funcionar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y cómo deben actuar los funcionarios públicos. También fija las reglas generales para las elecciones. Las reglas más específicas, que no pueden contravenir la Constitución, se desarrollan en normas de menor jerarquía. La Constitución establece también qué participación debe tener el Estado en la economía y sus lineamientos generales. Establece que vivimos bajo una llamada economía social de mercado. Esto va acompañado de la libre competencia, la libertad de contratar, la defensa de la propiedad privada, entre otros. Adicionalmente, el Estado, por regla general, no puede hacer empresa, solo puede hacerlo subsidiariamente cuando haya un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, solo autorizado por ley expresa. Ello significa que el Estado no puede, mañana, entrar a competir contra una empresa privada de manera antojadiza. Sin embargo, este conjunto de normas y principios ¿regula todos los aspectos de la vida de una persona? No. Ello sería imposible, y para desarrollar aspectos más específicos, existen normas de menor jerarquía, como las leyes, puedes conocer más de ellas en otro video, normas con rango de ley, entre otros.
Todas las normas de menor rango deben respetar la Constitución. Adicionalmente, todas las acciones de los peruanos, incluyendo en la vida privada de las personas, deben respetar aquello que está establecido en la Constitución. No obstante, hay muchos aspectos de la Constitución que, al ser puestos en duda, deben ser interpretados. Para determinar cuál es la interpretación que prevalece, existe una institución autónoma llamada el Tribunal Constitucional. Puedes ver qué es el Tribunal Constitucional en otro de nuestros videos. Ahora, uno de los aspectos más importantes desarrollados por la Constitución son las llamadas garantías constitucionales. Las primeras 3 garantías permiten defender los derechos fundamentales de los individuos. Está el habeas corpus, que defiende la libertad individual, la acción de amparo, que protege derechos como la libertad de expresión, de reunión, el derecho a un debido proceso, entre otros, el habeas data, que protege el derecho a acceder a información pública y de autodeterminación informativa, es decir, el derecho al control de la información personal, y luego están las siguientes 3 garantías, que permiten proteger la primacía de la Constitución. Está la acción de inconstitucionalidad, que se presenta contra leyes y normas con rango de ley que transgreden la Constitución, la acción de cumplimiento, que procede contra autoridades que se nieguen a acatar una norma legal o un acto administrativo, y la acción popular, que procede contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones de carácter general cuando contravengan la Constitución o la ley. Veremos en otro video más específicamente cada una de estas garantías. ¿Y cómo se modifica la Constitución? La Constitución solo puede ser modificada a través de una reforma constitucional. Si el presidente, o un grupo de congresistas, o el 0.3% de la población electoral del Perú propone una ley que modifica la Constitución, esta debe necesariamente ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Esto es, por más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, por mínimo 66 votos. Luego, esa modificación debe ser ratificada por referéndum. Por otro lado, puede evitarse el referéndum solo si el Congreso aprueba en 2 legislaturas ordinarias sucesivas esta ley. En ambas votaciones, el respaldo debe superar los 2/3 del número legal de congresistas. Según la Constitución, cada legislatura ordinaria dura 120 días. Así, la Constitución es la base sobre la que todo el resto de normas recae y que está por encima del poder de cualquier funcionario o individuo. Por ello, su modificación pasa por un proceso más rígido que una ley ordinaria, para evitar que ésta pueda ser modificada de forma ligera. Si alguno de los poderes puede modificar la Constitución y cambiar las reglas a su antojo, la Constitución perdería su razón de ser. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú la Constitución es respetada? Si te gustó este video, apóyanos dando like y suscribiéndote a nuestro canal. Buena pregunta. A ver, ¿creemos que la Constitución de nuestro país es respetada o no? Una pregunta de reflexión. Ya tiene que ver con el punto de vista con un punto de vista crítico, ¿no? A ver, el marco legal siempre está ligado a aspectos legales, ¿no? Aspectos legislativos, ¿no? Bueno, acá hay un colega que dice que no se respeta la Constitución. Bueno, hablamos de diferentes campos que ocurren en nuestra realidad o en nuestro entorno. Sabemos que el índice de violencia que hay en distintas partes del país es grande, ¿no? Eso también es una realidad eminente y bueno, es también reconocer de lo que pasa y lo que está aconteciendo, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Entonces, este, nuestro país, el Perú, bueno, nuestro país también tiene una lucha constante, ¿no? Que el marco legal, ¿no? Que hace referencia a la promoción y la protección de los derechos fundamentales
de las personas, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? A ver, dice, nunca ahora fue respetada, la clase dominante lo utiliza de acuerdo. Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, si vamos a la historia, hubo muchas situaciones en las cuales la Constitución no ha sido respetada a través de nuestra independencia. También hay siempre círculos que ven o analizan sus intereses, ¿no? Bajo marcos que ya emanan a las influencias que pueda tener cada sector político, ¿no? Esto está demostrado en nuestra historia. eh, y es un caso muy preocupante. Nunca fue respetada la Constitución ahí como se dice, eh, como nos han escrito aquí. La clase dominante lo utilizaba acuerdos e intereses, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Bueno, vamos a ver la institucionalidad del marco legal, eh, de acuerdo a lo que yo les menciono, ¿no? Primero, en el Perú la promoción y protección de los derechos humanos enmarca también un sólido sistema legal en el cual está respaldado por las instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? O sea, hay aspectos institucionales que también tienen una protección internacional, ¿no? Y esto vamos a verlo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Primero, el capítulo 1 de los derechos fundamentales de las personas habla también de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que marcan nuestra sociedad. Esto también incluye un marco importante respecto a las atribuciones que tiene el ser humano, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, a sus derechos políticos, o también a sus derechos económicos y sociales, ¿no? Que estos no deben ser discriminados bajo un punto de vista, ¿no? Por eso existen mecanismos de denuncias o mecanismos de defensa, ¿no? También que los ciudadanos pueden hacer, ¿no? Claro que estamos acá hablando en base al marco legal de la Constitución de 93, que es la Constitución actual que nos rige. Ahora también del capítulo 2, el deberes de las personas, que también está definido por las obligaciones que tienen los ciudadanos frente a la sociedad y frente al Estado. Y también hay un capítulo que se habla también de la protección de los derechos económicos y sociales, como es el derecho a la propiedad, a la educación, al salud, el trabajo, ¿no? Y todos estos marcos legales, pues, son de carácter jurídico y que tienen que ser también aplicados en nuestra realidad. A ver, les hago yo también mención a esto, por ejemplo, en casos cuando son daños a la propiedad, ¿no? Hay un proceso penal, hay una denuncia. Cuando son también problemas relacionados con obligaciones jurídicas, ¿no? Una obligación jurídica es el pago de impuestos, ¿no? ¿Qué pasa si una persona no declara sus impuestos? O una empresa o las personas no declaran sus impuestos. Una persona puede pasar por un proceso penal, ¿no? En el cual encierra también un alto grado de peligrosidad que pueda tener problemas con la justicia, ¿no? Eso también habla de los derechos de protección al trabajador, ¿no? En el caso que un trabajador se encuentre en situación vulnerable. El derecho también a la educación y a la salud, ¿no? La educación es un derecho universal. Es un derecho que también necesita todas las correcciones del caso, pero también necesita también el apoyo de la sociedad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver de los tratados internacionales o cómo son los mecanismos que se mueven también de acuerdo a la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley de consulta previa, ¿no? Esto que establece las medidas legislativas y administrativas que pueden afectar directamente a un contexto, ¿no? Por ejemplo, a las comunidades nativas, ¿no? Eh, las empresas
Las empresas, sean nacionales o internacionales, pueden tener algún tipo de iniciativa económica en cualquier región del país, ¿sí o no? La respuesta es no, porque tiene que tener distintos requisitos o distintos permisos que requiera eh, esos lugares para que así no haya, eh, para que así no haya una violación, por decir así, de los territorios que hay en esos lugares, ¿no? Porque también las comunidades nativas son son muy cuidadosas con su patrimonio. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Por eso que hay problemas sociales, también hay problemas mineros. Los problemas mineros son la raíz también de que pueden suceder distintos problemas ambientales, ¿no? Pero también problemas soberanos con las comunidades nativas, ¿no? Creo que eso también es un tema de sensibilidad para nuestro país, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Eh, También está la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? En todos los ámbitos de la vida pública y privada, ¿no? Está también la Ley General de Personas con Discapacidad. Por eso es muy importante este marco legal que todas las instituciones, tanto en el marco económico como político y también los negocios que haga la gente, pues tiene que seguir estos marcos legales, ¿no? Personas con discapacidad que son afrontadas por situaciones que son muy complicadas pueden tener también, si en caso, si en caso sufren discriminación, esas personas tienen derecho a poder realizar todas sus demandas, todas sus denuncias correspondientes, porque sabemos nosotros que a nivel formativo, la discriminación es un aspecto que que es totalmente rechazable, ¿no? Vamos a ver también el marco el marco internacional de los tratados internacionales, ¿no? Sabemos que hay tratados internacionales, no solamente a nivel fronterizo, porque hay que recalcar que a nivel fronterizo también es un tratado internacional, pero acá vamos a hablar ya más que todo de intereses sociales, económicos y de progreso social que hay. Por ejemplo, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Es una convención también de una alianza entre los países de nuestra región con otros países que conforman también el continente americano, el subcontinente centroamericano también, ¿no? Como es Costa Rica, para promover los derechos civiles y políticos, ¿no? Está también la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, el CEDAW, ¿no? Ce- el CEDAW, ¿no? Que asegura la protección de los derechos de la mujer ante cualquier situación que vulnere su integridad, ¿no? Y su desarrollo en la sociedad. Eh, a nivel nacional, también bueno, tenemos una institución que nos avala y nos protege, que es el Ministerio de la Mujer también, ¿no? Está también la Convención de los Derechos del Niño, que protege los derechos de los menores de edad hasta una cierta edad, ¿no? Que nosotros sabemos muy bien que, que la ciudadanía acá en el Perú se alcanza los 18 años de edad, que es considerado también la mayoría de edad. Entonces, esta institución de la Convención de los Derechos del Niño, este tratado, nos permite tener eh, mayor concientización a lo que es la defensa de los derechos del niño, ¿no? Y que eso también corresponde a un marco importante a la legalidad y también corresponde a un marco importante a el desarrollo integral de los menores de edad. También está la Convención 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este tratado? Perdón. ¿Para qué sirve este tratado? Para eliminar todo tipo de discriminación, para eliminar todo tipo de violencia o desigualdades, ¿no? Por eso que se garantizan los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Ya que a lo largo de la historia, la comunidad indígena, en muchos casos, y la historia nos ha demostrado, ¿no? Que
han sido víctimas de violencia y también víctimas de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo que se quiere es proteger a esta población en el cual se quiere preservar sus derechos y que puedan crecer de la mejor manera y que puedan estar siempre, siempre protegidos ante cualquier situación que amenace sus intereses y también que amenace sus derechos, ¿no? Eh, Instituciones nacionales. Vamos a ver, la Defensoría del Pueblo, que es una institución autónoma del Estado que tiene carácter constitucional, que se encarga de defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas, ¿no? Así como también en la supervisión y el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos, ¿no? ¿Esto para qué? Para que la administración estatal y los servicios públicos pues sean accesibles a toda la comunidad. Y eso también sea importantísimo para los intereses públicos, ¿no? Pero también para servicio de las personas, ¿no? Acciones también transmite quejas, investigaciones sobre violaciones o situaciones de violencia o delincuencia que la población haga, ¿no? En perjuicio de la gente, ¿no? Claro, que estos puedan dañar los derechos humanos, ¿no? Eso también, ¿no? eh, emi- emite y da recomendaciones y por supuesto también trabaja conjuntamente también con la Policía Nacional para que se evite situaciones graves, ¿no? Que puedan dañar a la población. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Diseña y ejecuta políticas públicas de materia de derechos humanos y también acceso a la justicia, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con la Dirección de Defensa Pública de los Derechos Humanos, en el cual estos son organismos pertenecientes a poder ejecutar este tipo de acciones, así como también eh, eh, preservar y poner en prioridad los derechos humanos, ¿no? El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIMP, ¿no? Que promueve la igualdad de género. Ojo que la igualdad de género está enmarcado a lo que es la igualdad de oportunidades tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Que protege los derechos de la mujer, los niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, ¿no? Esto también es importante mencionarlo, ¿no? Ellos tienen programas, por ejemplo, centros de emergencia de la mujer o la línea 100, ¿no? En caso de víctimas, en caso de personas que sean víctimas de violencia, ¿no? En este caso, mujeres o población como la mujeres, niños, adolescentes, ¿no? Que sean víctimas de cualquier situación que vulnere su integridad, ¿no? Tenemos el Ministerio del Interior, que garantiza la seguridad y el orden público, así como también la protección de los derechos humanos en el contexto de la seguridad ciudadana. Eh, Ellos capacitan a la Policía Nacional para que tenga más conocimiento y una amplitud sobre los aspectos jurídicos relacionados con los derechos humanos, así como la implementación de un protocolo para el uso de la fuerza, ¿no? Sabemos que no se puede utilizar la fuerza así o más por parte de la institución policial, pero sí tiene que tomar acción cuando son casos de peligro, ¿no? La Comisión Multisectorial de Alto Nivel, es SMAM, ¿no? Coordina y supervisa las políticas de reparación y reconciliación entre las víctimas de violencia durante un conflicto armado interno, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en casos de guerras civiles o conflictos donde unas comunidades están levantadas en armas, ¿no? Eso también es muy determinante, también es muy analizable y que también tiene un impacto significativo a nivel social, ¿no? A ver, las Naciones Unidas, que también nos apoya también mucho en ese aspecto, yo creo que las Naciones Unidas es una de las instituciones pioneras en la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Nosotros sabemos que esto nació a causa de un acontecimiento brutal que vivió el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Esto también eh, trajo mucha conciencia de la gente, una conciencia cívica, una conciencia social, que eso también lo ha determinado.
ha, ha determinado su defensa a nivel mundial, ¿no? Bien, tiene también está compuesto por la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la OACDH, ¿no? Que monitorea la situación de los derechos humanos en el Perú y brinda asistencia técnica cuando es necesario. Y cuando es prioritario también tratar temas que pongan en estado de peligro a la población. El Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Bueno, sabemos que a lo largo de la historia lamentablemente ha habido situaciones que han sido muy delicadas para la población femenina. En este caso también, durante décadas antiguas que hemos vivido, bueno, generaciones pasadas, ha habido ha habido muchos casos de machismo. Claro que en este caso, la ideología machista es una ideología que ha imperado durante varias etapas de la historia y eso también, claro que ha caído en algunos casos al radicalismo. Claro que en este caso es importante también que la sociedad interiorice en un punto medio, que es la relación armónica que hay entre hombres y mujeres, no que haya feminismo extremista o machismo extremista, ¿no? O sea, que no se inclinen al extremismo o al radicalismo, ¿no? Sino que haya un equilibrio y que haya también una armonía, ¿no? La armonía es que todo vaya en dirección a lo correcto y que vaya en una dirección a lo que es posible, a lo que debe y a lo que la sociedad debe actuar de una forma ética, ¿no? Bueno, el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer supervisa el cumplimiento de la convención correspondiente, ¿no? Para que no se vulneren los derechos de la mujer en cualquier contexto mundial. También está el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en todos los países que están ligados a esta institución, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Esto garantiza para que los países no haya casos que violenten o vulneren los derechos de las personas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar a la última parte. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿no? Muy conocido. Muy bien. ¿De qué se encarga la OEA? Ellos tienen una comisión interamericana de derechos humanos, el ECID, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Ellos reciben denuncias sobre violaciones a los derechos humanos también y realizan una visita in situ para investigar situaciones críticas. Por ejemplo, cuando investigan a los países minuciosamente ante casos que pues, no hayan ocurrido, ¿no? No. ¿Esto es para qué? Para descartar de que haya gobiernos que sean tiranos o gobiernos que ejerzan violencia contra su propia gente, ¿no? Esos son casos muy delicados, ¿no? Ellos también tienen una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos emiten sentencias vinculantes en casos de violaciones de derechos humanos en los Estados miembros, incluido el Perú, ¿no? También se puede hacer una sanción frente a un país, ¿no? Eso también es un cumplimiento que las naciones deben cumplir, ¿no? Y garantizar que se está aplicando la ley y que no se está, que no se, está- que no se es indiferente ante situaciones que violenten a las personas, ¿no? En esos contextos y naciones, ¿no? Bueno, este, ¿qué más tenemos? Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Bueno, ¿qué hacen las ONGs? Por eso se dice no gubernamental. ¿Qué tipo de acciones realizan las ONGs? Bueno, básicamente lo que hace una ONG, bueno, es una organización no gubernamental porque no está ligado a ser, o no está ligado orgánicamente a formar parte del Estado, ¿no? Pero sí
Ellos realizan acciones relacionadas con la caridad humana y también relacionadas también relacionadas, ¿no? Con brindar ayuda necesaria a a personas en situaciones de vulnerabilidad. Ellos tienen una amnistía internacional, que también las ONGs también se protegen y también se ayudan, ¿no? Ellos monitorean y denuncian violaciones de derechos humanos en Perú. En el caso de que se violen los derechos humanos o se haya casos que, bueno, que la sociedad sufra, ¿no? A través de la violencia y que, bueno, que las autoridades no tomen las medidas correspondientes, ¿no? Esos son casos ya más extremos, ¿no? Pero lo ético es o lo ideal es que que las instituciones hagan algo. Human Rights Watch, ¿no? Esto hablando a niveles internacionales, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales a nivel mundial. Ellos publican informes sobre situaciones de derechos humanos en cada país, ¿no? Eso también es importante porque también son noticias nacionales e internacionales que nos hacen ver también a nosotros cómo vamos como país, ¿no? Recuerden que también el Perú y otros países también deben de cuidar su imagen, no solamente cuidar su imagen, sino también tener una reputación o que sea un país confiable, ¿no? Donde hay muchas noticias, donde hay mucha violencia, donde hay mucha delincuencia, evidentemente que la probabilidad de viajar a esas tierras va a ser menor, ¿no? Porque también le quita prestigio, le quita seguridad, ¿no? También a un país, ¿no? Eso también puede generar retrocesos a niveles sociales, a niveles económicos, ¿no? ¿La delincuencia puede traer retroceso económico? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Muy bien. Nuestro colega Luis Orlando nos ha comentado, sí, efectivamente, porque esto genera disfunciones en el turismo, en el comercio, también genera mucho vandalismo, también genera muchas desigualdades. Entonces, las posibilidades de progreso de esa nación va a ser menor, por lo cual hace que también la gente pueda huir, ¿no? O migrar a otras tierras, ¿no? El Instituto de Defensa Legal, IDL, ¿no? ¿Qué hace esta institución? Bueno, ellos promueven la defensa de los derechos humanos a través de la asistencia legal y la investigación, porque claro que todo proceso pasa por una investigación que es importante eh, recalcar, porque esto repercute en consecuencias en caso de no se respeten los derechos para que las personas puedan tener, en el caso que se vulneren, ¿no? Las personas pueden tener una asistencia legal y puedan pasar por un proceso de investigación adecuada para que estas personas pues, puedan buscar justicia, ¿no? Y que tengan justicia, ¿no? Eh, y bueno, ahora vamos a hablar un poco también del aspecto educativo, en el aspecto ya más, más legal, ¿no? Que eso también es importante mencionarlo. Bueno, cabe recalcar que yo soy docente de profesión. Bueno, yo no tengo una profesión ligada a lo que es el derecho, pero sí es importante mencionar algunos aspectos legales que repercuten también en escala a nivel nacional, porque eso también es un tema importante como docentes también. Bueno, en escala a nivel nacional, dentro de los que son los procesos del Ministerio Educativo, tenemos el reporte CICB, ¿no? A ver, todos ustedes saben para qué sirve el CICB, ¿no? ¿Por qué existe esta institución? ¿Y qué mecanismos cumple este- esta institución? A ver, el famoso CICB que nos han
que nos han mencionado que seguramente en nuestras instituciones o en nuestros colegios, incluyéndome yo también, nos han mencionado en cada charla, en cada capacitación. Bien, esta institución lo que se encarga, bueno, también tiene una repercusión a nivel nacional porque también involucra a todos los parámetros nacionales, a todas las regiones, a todos los municipios. Ellos registran lo que son actos significativamente graves, ¿no? Cuando suceden situaciones eh, de vulnerabilidad en las instituciones educativas, lo cual eso requiere también de una investigación. Incluso puede repercutir hasta una investigación penal en caso de que sea una situación grave. Por ejemplo, si los estudiantes cometen una conductual muy grave, que puede haber casos así, y más ha habido muchos casos a lo largo de tantas décadas a lo largo de tantas décadas que han pasado, ¿no? Entonces, sí, los estudiantes tienen necesariamente la institución educativa por ética debe de aplicar ese método para poder registrar ello. En caso que no lo registre, se puede interpretar como complicidad o también se puede interpretar como que no tiene interés o acto o también de actuar negligentemente, ¿no? Ese es, ese tipo de aspectos, por ejemplo, es un gran desafío y también es una alta carga, una alta presión profesional, emocional también para los directores, ¿no? O los directivos que conforman una institución. Eso también en ayuda con la comunidad, ¿no? Con su comunidad laboral. Eso también es importante mencionar, ¿no? No solamente entre estudiantes, sino también entre docentes, ¿no? En el caso de que haya docentes que, bueno, ha habido muchos casos, ¿no? A lo largo de nuestra historia como nación, eh, cuando se actúa de una forma antiética, pues, que ya repercute a casos graves, ¿no? Pues también va ese reporte ahí, ¿no? Se hace toda una investigación, todo un protocolo de investigación, ¿no? Hasta que se terminen los casos, ¿no? En un mayor de edad es más complicado, porque un mayor de edad puede ir, puede ir preso, ¿no? O presa, ¿no? En este caso, este, en el caso de un menor de edad es menos probable, claro que si, si, si hace un daño grave, pues tiene que cumplir, ¿no? Lo que manda las leyes peruanas, ¿no? Bueno, hasta aquí ha sido la ponencia del día de hoy. Eh, Quiero saber hasta aquí si tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Ya, muy bien. Bueno, entonces, bueno, al no haber preguntas, bueno, hemos finalizado la ponencia del día de hoy. Bueno, también voy a aprovechar la oportunidad para, si en caso, el día domingo, yo sé que es el Día del Padre, bueno, eh, si en caso no nos podamos ver el día domingo, bueno, eh, si hay la posibilidad, bienvenido sea. Bueno, un gran saludo también para ustedes, bueno, por el Día del Padre, para los colegas que son papás y también para sus familias, para sus hogares, ¿no? Para sus padres de cada uno de ustedes, para sus familias en este domingo. Y bueno, muy agradecido con todos ustedes por su tiempo, por su disponibilidad. Bueno, feliz Día del Padre. Este próximo, 16 de junio que viene.
Y desearle muchos éxitos a todos ustedes, muchos éxitos, mucha bendición para sus hogares, para todos ustedes. Y bueno, para mí ha sido un gusto compartir esta ponencia del día de hoy con todos ustedes. Bueno, muchas gracias por todo y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Muchas gracias.